Hoy veremos la segunda parte de nuestro estudio. Hemos empezado un estudio acerca de la disciplina de la iglesia y hoy vamos a ver la segunda parte de ese estudio. Mis hermanos, seguramente ustedes han escuchado las noticias que tenemos en los últimos días, ustedes han estado pendientes de eso muy seguramente. Yo creo que no vivimos estos momentos, al menos en la vida de nosotros, iguales. Nunca nadie ha vivido estos momentos de la misma forma. Jamás habíamos vivido algo así. Una pandemia y un aislamiento mundial y que nadie se imaginó que eso se iba a dar. Ninguno de nosotros ni siquiera lo había pensado. Pero no solo por la pandemia, que ya es bastante, y el aislamiento, que es bastante, pero también estamos viendo con nuestros propios ojos el surgimiento del anarquismo. Y es algo que puede expandirse, como el coronavirus, se puede expandir por todo el mundo. Anarquismo es la desaparición del Estado y de sus organismos, de sus instituciones que representan a la gente. Otra vez se lo repito, la definición es que de anarquismo es la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones que representan a la gente. El anarquismo lo que hace es que defiende la libertad del individuo y la pone por encima de cualquier autoridad. El anarquismo es un problema. ¿Por qué? Porque lleva a la tiranía. Y esto se da cuando no hay liderazgo. Es decir, en un vacío donde no hay liderazgo, alguno va a tomar ese lugar. Y ese nuevo gobernante absoluto gobierna pero sin ley. Y eso es tiranía, y esto es grave. La tiranía es grave, mis hermanos. Hace una semana o algo así, después de la muerte de este hombre, George Floyd, un americano de color negro, murió en manos de la policía de Minneapolis y empezaron los disturbios, saqueos por toda la ciudad. Esto se replicó en diferentes ciudades. La gente empezó a protestar en contra de la policía. Esto se expandió a Europa. Luego la gente empezó a criticar a la policía. Muchos de los policías dijeron, ya está, yo ya no trabajo más, y dejaron sus puestos en Minneapolis. Esta semana, hace un par de días, los de Florida hicieron exactamente los mismos, están renunciando. Otros policías, ¿qué están haciendo? Están tomando jubilación temprana. Todo esto se está multiplicando en los Estados Unidos. Ellos dicen, ahora en sus palabras, dicen, now you are on your own. ¿Eso qué quiere decir? Ahora ustedes están solos. En Seattle, otra ciudad allí, se creó la zona autónoma, libre de policía, y esta zona se encuentra en el centro de la ciudad. Ya lleva varios días, se tomaron la estación de policía y le cambiaron el nombre. Ya no dice estación de policía de Seattle, sino estación de la gente de Seattle. Buscan estas personas que el gobierno no dé más dinero para la policía y que por el contrario ponga ese dinero en obras sociales. Y esto se puede expandir a otras ciudades y a otros países. Ayer leí que se está convocando una marcha para mañana en Colombia. Y uno de los motivos de esa marcha es exactamente el mismo motivo que hay en Estados Unidos, y es oponerse a la policía. Yo creo que eso está mal. Las autoridades están puestas por Dios y están ahí para proteger a los ciudadanos. La policía no se puede acabar. Y si ese policía de Minneapolis cometió un crimen, él debe pagar, pero no es para acabar con la policía. Si no hay policía, piensen en esto. ¿Quién va a mantener el orden en las ciudades? ¿Lo van a mantener los tiranos sin ley? Si no hay norma, ¿qué creen que va a pasar? Cada uno va a hacer lo que a sus ojos le parece bien. Si no hay disciplina en las ciudades, se genera un caos. Nadie cumple ni siquiera las normas básicas de señales de tránsito. Nadie va a respetar la propiedad. De hecho, ya no lo están haciendo. Estas personas están haciendo saqueos a los almacenes porque no respetan la propiedad de nadie. Todos pueden robar.
Nadie puede contener un disturbio ni contener estos saqueos si no está la policía. Nadie va a respetar la vida. Y esos son algunos problemas, no son todos. En un estado de anarquía, alguien siempre va a tomar el mando. Esto no es que la gente, ahora somos de la gente, siempre una persona va a tomar ese mando, pero sin ley. Las leyes están para restringir la maldad y no se deben violar. Si eso se da, veremos el pecado del hombre en todo su esplendor y sin nadie que lo restrinja. Mis hermanos, las personas, los países, las ciudades necesitan la ley y necesitan la policía para que mantengan ese orden. Necesitamos que alguien discipline a aquellos que son infractores de la ley. Así es. No hay un gobierno en el mundo que no tenga la policía. Hay un país, Georgia y Ucrania, que en algún momento desmantelaron la policía, pero pusieron una nueva. O sea, no se puede vivir sin la policía. ¿Por qué? Porque se necesita para mantener el orden. Y esto mismo pasa en una casa. A nivel grande, en un país se da, pero en una casa pasa lo mismo. Si en una casa no hay alguien que controle, todo se vuelve, cada uno hace como quiere. Si en la escuela, por ejemplo, en el colegio, cada quien hace como quiere, es un desorden. O sea que esto en la familia, en la escuela, en ninguna parte funciona. La policía sirve para proteger de la maldad a los hombres. En las casas, la autoridad sirve para proteger a las casas. Mis hermanos, si no se contienen en el momento oportuno, esto se va a volver un desastre. Y yo les digo, esto sucede igual en la iglesia. Si en la iglesia no se contiene el pecado, veremos la misma anarquía, cada uno haciendo lo que a sus ojos le parece bien. Y a eso se refiere el libro de Jueces, por ejemplo, cuando el pueblo judío no seguía la ley y no tenía reyes. Jueces 17, 6 y 21, 25 dice, cuando cada uno haciendo lo que a sus ojos le parecía bien. La autoridad es importante, la disciplina es importante, la palabra de Dios es sabia, mis hermanos. En la palabra de Dios encontramos exhortaciones, encontramos el ánimo para educar, animar, instruir, disciplinar, no solamente a nuestros hijos que están allí, porque si no hay autoridad en casa, piensen en eso. Ellos serán la autoridad. Ellos serán los que controlan. Piensen en un niño de 4 años. Un niño de 4 años es un inexperto y no debería tomar el control. De la misma forma está en la iglesia. Si no se trata con el pecado, de forma directa se convierte en una anarquía. El pecado toma el control de la iglesia y no hay quien lo pare. Pablo escribió varias cartas a la iglesia de Corinto porque el pecado en ese lugar se había disparado. Por esto es que es importante la disciplina, no solo con los hijos, sino igualmente en la iglesia. Y de esto trata la disciplina y lo que es el tema que tenemos para hoy. La disciplina no es algo malo. A veces las personas tienen un concepto erróneo de la disciplina, piensan que es algo que es malo para ellos, pero de hecho es todo lo contrario. La doctrina de la disciplina tiene un propósito y es el propósito de restaurar, en el caso de la iglesia al hermano y en el caso de una sociedad, a aquella persona que ha cometido una falta. En el texto que tenemos nosotros de Mateo 18, el versículo 15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escuchas ganado a tu hermano. La instrucción de Jesús es muy simple, directa y clara. Cuando alguien peca contra usted, es su responsabilidad. Usted debe ir y buscar la reconciliación con el hermano. Y esta es la doctrina de la disciplina eclesiástica. No se trata de sacar personas de la iglesia, sino se trata de restaurar a esas personas a una relación otra vez armoniosa con cada uno. Mis hermanos,
Yo les digo que nadie es más como Cristo que cuando esa persona es obediente a este mandato. Nadie es como Dios como cuando está buscando la reconciliación con aquellos que han pecado. Piensen en esto. Jesús fue enviado por Dios a este mundo a buscar la reconciliación, a restaurar la relación con los pecadores. Nosotros no le buscamos, nadie le ha buscado a Él, sino que Él vino. Jesucristo fue el que vino. Él tomó ese paso. Él era el ofendido. ¿Por qué era ofendido? Porque nosotros habíamos pecado. Y Él vino a ¿qué? A restaurar la relación. Vino para que nosotros pudiéramos ser perdonados mientras Él iba a la cruz. Inclusive Jesús buscó la reconciliación estando en la cruz, después de haber sido burlado, de haber sido ridiculizado, escupido y clavado allí en la cruz, todavía intercedía al Padre por la restauración de los pecadores. Recuerden, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando Jesús nos da las instrucciones aquí de Mateo 18, no nos está enseñando algo que es opcional. Él espera que nosotros sigamos esas instrucciones porque estamos siendo imitadores de Jesucristo. Él es el ejemplo. Él mismo está ejemplificando la manera de cómo hacerlo. Jesús espera que usted sea el que va y busca a aquellos que pecan en contra suya. Para Dios las personas son importantes, todos son importantes, y aquel que se extravía, Él va y le busca. Recuerden Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. No es la voluntad, esa es la idea. La voluntad del Padre es que no se pierdan uno de estos pequeñitos. Ese es el contexto en el que nos encontramos. En ese contexto es que Él da la instrucción acerca de la disciplina, buscando a aquel que ha caído para restaurarlo en la comunión. Mis hermanos, sabemos que lo natural de una persona, cuando alguien peca en contra de él, lo natural es que a esa persona que ha sido ofendida se aleje de la persona del que pecó contra él, y es lo natural. Pero, ¿por qué es natural? Porque su naturaleza es pecadora, por eso es que es natural. No se debe dejar dominar por la naturaleza, debe ir y reconciliarse con el hermano. Si hay algún extraviado, deja los 99 y va a este. Esa es la instrucción. La idea es reconciliarse con él en privado. Va a solas con el hermano para mostrarle la falta, y si él escucha, ha ganado al hermano. Acá termina el paso número 1 de la disciplina, reconciliándose con el hermano. Debe ir. Mateo 5:23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Debe ir, es su obligación, debe buscar la reconciliación con aquel que le ha ofendido. Y además, es la obligación de aquel que es el ofensor también recibirá al que está buscando la reconciliación. Debe permitir, el ofensor debe con humildad, con amor, abrir la puerta para que la otra persona exponga por qué usted le ha ofendido. Y debe arrepentirse de su pecado, y aquí termina todo. Este es el primer paso, ahí terminaría todo. Ese es el primer paso de la reconciliación. Ese es el primer paso de la disciplina. Ir y reconciliarse, dice Mateo 5:24, dos imperativos. Ve y repréndelo, Mateo 18:15, dos imperativos. Imperativos son mandamientos. Y si es un mandamiento, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo, tiene que ir. Si no busca la reconciliación, mis hermanos, está pecando, porque es un mandato. Entonces es su responsabilidad que el ofensor vea la ofensa. Y esto se hace en privado. Le pide una cita y va con él. ¿Y por qué en privado? En privado porque es el ambiente más propicio para la reconciliación. Recuerden que el propósito es reconciliarse, y en privado es más fácil que una persona admita que ha cometido un pecado, que haya cometido una falta, y que se reconcilie.
Y si esto se da, ahí se acaba, ahí se acaba. Se comienzan solos y si se arreglan solos, el problema terminó. Lo que pasa también a veces es que algunas personas tienen la boca floja y se lo comentan a todo el mundo. Comentan la ofensa a todo el mundo donde se encuentren. Y si toma ese camino, la reconciliación no va a ser posible o más fácil, va a ser difícil, porque ya todo el mundo sabe del tema y se empieza a hablar del asunto en los corredores y la escritura es clara y es sabia. Estas palabras son sabias, son solo los dos. Nadie tiene que saber, no tiene que saberlo su esposo, ni sus amigos íntimos o su esposa. Es entre usted y esa persona. Claro que si quiere que no haya reconciliación, cuénteselo a todo el mundo. Esa es la mejor manera de socavar la posibilidad de una reconciliación. Está mal si va y cuenta este asunto a todos antes de hablar con el ofensor. Porque el mandamiento es claro, va y va solo. Si lo cuenta, ese pequeño problema se vuelve un problema grande y puede llegar a ser algo irreconciliable. Y no está buscando la reconciliación. Entonces, mis hermanos, no metan a las personas que no están involucradas. Mantengan el pecado del hermano en privado. Ahora el tema que queremos abordar esta mañana y resolver es una pregunta que se genera de hacer esta acción. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no funciona? Si la conversación en privado no funciona. ¿Qué pasa si después de demostrarle la falta que ha cometido, después de haberle mostrado el pecado, él simplemente no acepta o no lo ve de esa manera? Entonces, ¿qué hace? ¿Simplemente lo deja así? Obviamente esa no es la solución. Primero va personalmente en privado y de manera deliberada trata de mostrarle su pecado en amor. Y si no logra que escuche, entonces pasa al paso número 2 de la disciplina. Lo que está haciendo ahora es que como no escuchó, lo va a intentar de nuevo, de otra manera, de una manera diferente. Noten el versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. No escuchar es lo que escala el problema. Si no escucha, entonces lleva 1 o 2 más con usted, es decir, que en este momento involucra a otras personas. El texto dice, lleva contigo. Otra vez es un imperativo. Y recuerden, cuando encontramos un imperativo, no es opcional, es algo que debe hacer. Lleva con usted 1 o 2. El problema en este momento ya no es tanto el pecado inicial. El problema ahora es la falta de voluntad de escuchar la amonestación y la corrección. La situación ha escalado, pasa de paso 1 al paso 2. No hay voluntad de esa persona para escuchar. Pero tenga en cuenta siempre que la idea es la reconciliación. Y otra vez, si se llega a este paso, no es para comunicarlo a toda la iglesia. No es para hacer del tema un tema de conversación en el corredor de la iglesia. No, todavía no. Ni siquiera, nunca es así. La idea del paso 2 es que estas personas que van allí con usted ayuden a la reconciliación. Llevar a 2 más tiene una ventaja, porque ellos pueden ser objetivos inclusive en el asunto. Ir con ellos les puede ayudar a ambas partes a tomar o a tratar el tema de forma razonable, siempre con la mente en la reconciliación. Y la pregunta que uno se haría, que seguramente ustedes se han hecho, es ¿con quién voy? ¿A quién llevo? Probablemente algunos están pensando, pues yo llevo a los que son más cercanos a mí, porque me van a probar todo lo que yo diga, aquellos que van a dar un juicio favorable a lo que yo estoy diciendo, pero no es así, no es así como se escogen. ¿Cómo se escogen? Primero se escogen, no deben ser personas que han sido ofendidas por la misma persona, por el pecador. Porque si hubieran sido ofendidas por él mismo o conocieran de ese asunto, ellos también deberían ir de forma
privada con el ofensor y presentar su caso. Deberían ir por su cuenta. Entonces los que usted lleva no son personas involucradas. Pensemos en una situación de adulterio en un matrimonio. Ese ejemplo. Debe confrontar al hermano que ha cometido el acto de adulterio, pero él no escucha. El esposo o la esposa no escucha y usted quiere la restauración con él. Entonces, escoge dos personas que van a ayudar en esa restauración. No que ellos sean testigos de que esa persona es un adúltero. No, son dos personas ajenas a la ofensa que se ha cometido. Son dos personas simplemente que van a presenciar lo que usted hace presentando la ofensa a esta persona. La confrontación con el pecado de adulterio. Entonces deben ser personas que no han sido ofendidas. Segundo, deben ser personas que facilitan este segundo intento de reconciliación. Los testigos ayudan a aclarar el asunto para que este asunto no pase o tenga que ser aclarado por un abogado, traer un comisario de familia. No. Mis hermanos, todos los asuntos de la iglesia se pueden resolver entre los hermanos. No hay que buscar ni abogados ni comisarios. No. La iglesia tiene esa potestad de servir como instrumento para que todos los desacuerdos lleguen a una buena conclusión. Y hay desacuerdos en las iglesias. Todo el tiempo hay. Entre miembros, entre matrimonios, con familiares. Esto pasa. Pablo dice que si pasa, la manera de solucionar ese asunto es primero venir a la iglesia y tratar de resolverlo con los hermanos. Dejen ahí su marca en Mateo y vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 6, dice allí, versículo 1, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que este hermano contra hermano litigia, y esto ante incrédulos. Si tiene un problema con un hermano, el paso 1 va con él. Paso 2 trae un par de testigos de la iglesia. Y no importa el tipo de problema, puede ser un problema matrimonial, de negocios, de relaciones, cualquier problema, cualquier pecado. Por ejemplo, si hay alguien que le reparó su carro y el trabajo no quedó bien, tomó su dinero y no lo hizo, va y lo confronta. Este asunto se puede resolver. Si él no escucha, si él no hace caso, lleva a otros dos hermanos. Pero ¿a quién debe llevar? Es la pregunta. Entonces, primero, uno que no ha sido ofendido. 2, uno que facilita el intento de reconciliación. Y 3, alguien que es espiritualmente maduro. Alguien que las dos partes respeten. Tomen una pareja que ambos conocen y respeten y que ambos estén seguros de que va a dar una respuesta bíblica, en lugar de ponerse de un lado o del otro. Lleva a alguien que es espiritualmente maduro. Tome a alguien que vive una vida por encima del reproche, para cuando venga a la iglesia, y si es necesario comunicarlo a la iglesia, ya me estoy saltando al paso 3, pero si es necesario comunicarlo a la iglesia, tenga credibilidad. Pero sigamos en el paso 2, todavía no nos adelantemos. La idea acá, en el paso 2, es que los dos testigos están ahí y están presentes viendo al hombre que no escucha o a la mujer que no escucha. Ellos van después a confirmarlo todo. Deben ser personas maduras espiritualmente, personas con integridad bíblica, personas reconocidas por la iglesia como personas de integridad. Alguien en quien se puede confiar para que sirva de testigo. Puede ser un anciano, puede ser un diácono o puede ser otra persona.
Lo que sí debe asegurarse es que sea alguien espiritualmente maduro, alguien que ayude en la reconciliación. Otra vez, el objetivo no es sacar a la persona, es tratar de reconciliarse con ella, es tratar de que admita su error, pero no para que usted tenga la razón. Nunca es eso. No se trata de que le den la razón, no se trata que con estas personas se le vindique, no se trata de que se haga justicia. La justicia ya se hizo, la justicia se hizo en la cruz y esa debería ser suficiente para usted. La justicia ya se hizo en la cruz y eso debe ser suficiente para usted. Lo que sí necesita es reconciliar una relación con esa persona. Entonces va en forma personal, privada con él, y si no escucha, lleva 2 con usted, porque por boca de 2 o 3 testigos cada hecho puede ser confirmado. Jesús usa esto de los testigos porque es la manera que Dios así determina que se deben tratar todos los asuntos. Los 2 testigos no es algo nuevo. Ya Dios había dado la instrucción en Deuteronomio 17:2. Si quieren, vengan conmigo, Deuteronomio 17:2. Deuteronomio 17:2 dice: si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos y adorando al sol, a la luna o cualquiera de las huestes celestiales, la cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad y es cierto que ha hecho esta abominación que ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearán hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. ¿Sí lo notan? Aquí hay un hombre o una mujer israelita que vive en la tierra de Palestina. Él está adorando a otros dioses, entonces se investiga el asunto y después de investigar la cosa es segura, que es un idólatra. Entonces es una abominación contra Israel. Y si es así, se saca a ese hombre o a esa mujer a la puerta, porque esta es una acción malvada, y lo apedrean hasta la muerte. Y esto es confirmado por 2 o 3 testigos. La idea es que es ejecutado, y no es ejecutado por evidencia de un solo testigo, debe ser confirmado por 2 o 3 personas. Ellos deben reafirmar que es un idólatra, que eso es cierto, y que se debe tomar la acción legal, que es que lo pongan en la puerta. Una instrucción similar la encontramos en Deuteronomio 19, versículo 15, ahí cerca, 19:15. Dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier inequidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Otra vez acá, noten la importancia de los testigos. ¿Sí la notan? Regresemos a Mateo 18. Lo que hace Jesús es simplemente seguir el mismo proceso básico que ya se había establecido. Y lo que se hace es que después de haber ido personalmente, después de traer 2 testigos, ¿qué pasa si no escucha? Si no quiere escuchar y reconciliarse. Entonces vamos al paso 3. El paso 3 es informarlo a la iglesia. Noten el versículo 17. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Paremos acá. Ese es el paso 3. Decirlo a la iglesia. Es hora de involucrar a la iglesia. Pero todavía, inclusive en el paso 3, lo que se está buscando es la restauración. Si pasa el paso 1 y no escucha, paso 2 y nada, entonces el 3 es que toda la iglesia lo conozca. Pero si en el 3 el hombre escucha, ya está, otra vez, ahí está, ahí se acaba. Es restaurado el hermano, se ha ganado el hermano. Pero si otra vez rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Sea es un imperativo otra vez. Un imperativo es que
usted absolutamente debe hacerlo acá. Y tengo que decir que a primera vista uno pensaría que todo esto de la disciplina se puede dar en un fin de semana, pero no es así, no. Se hace con paciencia, con tiempo, dando tiempo para el arrepentimiento. No es una cosa de un par de días. Toma tiempo para llegar a estas últimas etapas. No es algo que la Escritura nos diga, usted tiene 2 meses para hacerlo, pero debe dar tiempo a la persona para arrepentirse, debe tener paciencia. Después de que se ha sentado a solas con él y no escucha, luego va con 2 testigos y no escucha, lo trae a la congregación y continúa sin escuchar, entonces sí pasa al paso 4. Se le considera un gentil y un recaudador de impuestos. Pensemos otra vez en el ejemplo si alguien ha sido infiel con su esposo o su esposa. Si se lo confronta personalmente para restaurar la relación, pero este hombre o esta mujer no quiere, se niega a escuchar o niega el evento o el asunto. Lleva a 2 personas maduras. Ellas también están ahí presentes cuando usted presenta el caso para poder restaurar este matrimonio. Si todavía no escucha, esto se lleva a la iglesia para que caiga en cuenta y se arrepienta. De principio a fin se está buscando la reconciliación. Esta doctrina enseña el proceso de restaurar a un hermano pecador. En el paso 3, los ancianos o los que fueron con el ofendido en ese momento llevan a la congregación y presentan el caso. Aquí a la iglesia se le da tiempo para que de forma corporativa hagan lo que sea posible para llamar al hermano o a la hermana al arrepentimiento, para que escuche y responda bíblicamente. La iglesia necesita en este momento orar, tiene que ir a hablar con el ofensor, tiene que hacer todo para restaurarle. Pero si todavía no escucha, es el paso 4, lo considera un gentil o un recaudador de impuestos. Si no escucha, la iglesia se le considera como un gentil. Y quiero que noten algo importante acá. No se le considera gentil o recaudador de impuestos por el adulterio. No se saca de la iglesia a alguien porque se ha divorciado. No se saca de la iglesia por adulterio o por malos manejos de dinero. Se saca a una persona de la iglesia porque no escucha. Ni al ofendido, ni a los testigos, ni a la congregación. El problema es un problema de sordera. Esta persona que cierra sus oídos no es de nosotros. Es un gentil. No hace parte de la iglesia. La iglesia es la congregación de santos. Hay algunos que no son creyentes y que todavía asisten, que están en medio de nosotros, pero les digo, la iglesia son los santos y los que hacen parte de la iglesia son los santos. Y si esta persona es un incrédulo, el paso 1 va solo, el paso 2 va con 2, el paso 3 cuenta la iglesia y el paso 4 lo considera o sea esa persona un gentil o un recaudador de impuestos. Cada uno de estos pasos no nos muestra el pecado de la persona. Cada uno de estos pasos se da por su negativa a escuchar en cada paso. La razón de que una persona sale de la iglesia no es por el pecado de adulterio, no es por la inmoralidad, no es por embriaguez o cualquier otro pecado por el cual está siendo disciplinado. Es porque no escucha escucha pero no se arrepiente. Y es por eso que se trata como un gentil o como un recaudador de impuestos. Por esto es que sale. Si nos encontramos en el paso 3, en el de la iglesia, no deberían ir todos, no necesariamente, y somos 170 o 200 personas, no todo el mundo tiene que ir detrás de ellos. No que todos tengan que ir, pero es una responsabilidad de la iglesia. Es una responsabilidad de la iglesia de confrontar el adulterio de esta persona, si ese es el caso. Y si es usted cercano a él, es mejor. Venga y suplíquele que se reconcilie primero con Dios y luego con la iglesia por su pecado. ¿Y cómo lo hace? Pues llámelo, visítelo. Puede escribir un chat o un email hoy día que no se puede ir a visitar. Le puede mandar un video, un mensaje de voz. La idea es que le pida que se reconcilie con Dios, que le suplique que se reconcilie con el cuerpo de la iglesia. Y yo quiero que esto quede bien claro.
La gente no se saca de la iglesia. Si está haciendo disciplina bíblica, la gente no sale de la iglesia por los pecados, como borrachera o divorcio o adulterio. No se saca la gente de la iglesia. Salen de la iglesia porque no escuchan la amonestación bíblica, solo por esa razón. Paso 3, si se le cuenta a la iglesia y se niega a escuchar, incluso a la iglesia se le considera como gentil y recaudador de impuestos. Esta es la parte más difícil de toda la instrucción. Esto de gentil y recaudador de impuestos son términos muy fuertes, especialmente en este contexto. Cuando alguien es identificado como gentil en los días de Jesús, es algo que no es de orgullo. Los gentiles eran personas que no temían a Dios. Ellos no solamente eran diferentes de los judíos, eran paganos. Unas personas que no tenían ningún respeto por el Dios de Israel. Eso es un gentil. Son personas que no son parte de nosotros. Son personas que no tienen respeto por Dios. Son incrédulos que no le tienen miedo a Dios. No tienen parte en la comunidad del pacto. Y si hay varios incrédulos, en las Escrituras encontramos muchos de ellos. Algunos un poco más temerosos que otros, pero igual son incrédulos, igual son gentiles. Hay incrédulos como Cornelios, por ejemplo, que era gentil, pero él reconoció al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Luego también tenemos el centurión, estudiamos acerca de él. Si lo recuerdan, uno de sus sirvientes estaba enfermo y Jesús lo sana. También los líderes de la sinagoga venían a Jesús originalmente y reconocieron que Jesús hablaba con autoridad. Pero cuando no teme a Dios, a ese se le califica o se le identifica como gentil. Un gentil es alguien que no tiene ninguna relación con Dios. Un gentil es un incrédulo y ya está. El problema que tenemos ahora es que ahí dice que es gentil y recaudador de impuestos. Primero gentil, que es un incrédulo, pero también recaudador de impuestos. Ese término recaudador de impuestos se refiere a una persona que además de ser gentil es un traidor del pueblo. Alguien que tomaba dinero de su propio pueblo para apoyar la opresión gentil del pueblo de Israel. Este es un enemigo del pueblo de Dios al extremo. Alguien que se está beneficiando de su extorsión. Alguien que pide dinero al pueblo de Dios para facilitar que continúe la opresión romana en ese momento. La mejor manera de identificar a esta persona es un traidor. No solo es un incrédulo, sino que es un traidor de su propia gente. Un comentarista dice acerca de esto, dice, el gentil y recaudador de impuestos se refiere a alguien con quien no tiene comunión ni asociación. Usted no debe tener tratos con esas personas. Solo puede tener un trato mínimo si es requerido. No debe tener ningún tipo de asociación con aquellos que los podemos identificar como gentiles o recaudadores de impuestos. No solo son incrédulos, sino que deliberadamente y a sabiendas desobedecen a Cristo y lo deshonran. Esto no es solo un pecado. Este es el rechazo intencional de Cristo y de su autoridad. Y ahora con pleno conocimiento podemos decir que estas personas son apóstatas. Es una persona que sabe la verdad, que la ha escuchado repetidamente y que tiene la determinación de desobedecer a Dios y no arrepentirse. Si quiere ponerlo en una categoría, estas personas son los peores de los incrédulos. Son aquellos que han profesado la fe y la han rechazado. Han sido parte de la comunión y luego desiertan, negando la fe, se niegan a responder a las amonestaciones de las Escrituras que Dios nos da. 1 Corintios 5:9, rápidamente, 1 Corintios 5:9 dice esto. El mismo Pablo habla de esto. 5:9 dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Mis hermanos, la gente es pecadora,
Y yo no digo que no nos podamos asociar con pecadoras, con pecadores. Lo que estoy diciendo es acerca de este versículo 11. Debe haber una separación con la persona que se identifica como con Cristo, como cristiano, pero luego es un inmoral. Estos han escuchado la verdad y todavía se entregan a la avaricia, a la idolatría. Estos no son hermanos. Han escuchado, pero nunca han llegado a la verdad. Nunca se han comprometido formalmente con Jesucristo para ser uno de sus seguidores. Mis hermanos, espero que algún día podamos volver otra vez a los bautismos, porque ustedes saben, las aguas de los bautismos nos salvan, pero ¿saben lo que hacen? Cuando una persona baja allí, a nuestro bautisterio, no solo se moja completamente, sino da testimonio del hecho de que se está identificado de forma personal y pública con Jesucristo. Es como uno de sus hijos y esto lo hace para siempre. Así que ese compromiso es un compromiso bastante significativo cuando lo hace. Jesús dice que si quieres ser mi seguidor tienes que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Tiene que decirle no al yo y decirle, bueno, ya ese yo ya no está a cargo de su vida. Seguirle y cargar la cruz implica sumisión. Mis hermanos, la disciplina de la iglesia es un proceso con diferentes pasos para confrontar el pecado original y el rechazo de escuchar y obedecer, para confrontar al que niega arrepentirse y que niega reconciliarse. Y si llega a estas últimas instancias, no solamente lo trata como un incrédulo, sino lo trata como un traidor. Primera de Corintios 5, 12 dice, pues ¿qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Este es un tema de disciplina de la iglesia. Si le confrontan y no se arrepienten, entonces lleva 2. Y si no se arrepiente, lleva el asunto a la iglesia. Y si todavía no escucha a la iglesia, entonces lo saca. Lo trata como un recaudador de impuestos, como un gentil, incrédulo y un traidor. E entrega al malvado para que el Señor haga con él como le plazca. Eso es. Esa es la protección de la iglesia, la disciplina. Y hay amor. Todo el proceso es un proceso de amor. Hay paciencia, hay insistencia. Se insiste para que deje el pecado. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Con esto le está mostrando que usted cree más a Dios que a esa persona, que usted estará con Dios inclusive si le cuesta su relación con esa persona. ¿Y hasta cuándo lo hace? Pues hasta que se arrepientan. Hasta que se arrepientan. Noten el versículo 18. En verdad os digo, de Mateo 18, 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto hace referencia a que si en algún momento del proceso de disciplina se arrepienten y piden perdón, usted perdona ese pecado. Todo lo que hace es liberarlo, está desatando a esa persona. Y si no se arrepiente, será atado en la tierra como será atado en el cielo. Y noten el 19. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acerca de este texto hay muchas malas interpretaciones. Yo creo que ustedes han escuchado algunos que inclusive lo están usando mal hoy día cuando oran. Algunos cuando están orando dicen, si hay 2 o más, Dios está escuchando. Pues les tengo una noticia. Dios está si hay 1, si hay 2, si hay 1000 o si no hay ninguno. Dios está en todas partes. Si hay 2 personas que se ponen de acuerdo, ese tema está hablando de la disciplina. Él está en todas partes. Pero lo que está diciendo acá es que si están ustedes de acuerdo con el tema de disciplinar o con el asunto de disciplinar a este hermano, o que sea restaurado o expulsado,
Jesús está ahí. Jesús está ahí. Al ponerse de acuerdo en ese tema, quiere decir que Jesús está en medio de esa decisión. Si hay acuerdo entre dos, esa es la voluntad de Dios. Si quieren saber cuál es la voluntad de Dios, si sacarlo o dejar la persona, Él está ahí. Si deciden sacarlo es porque han tomado esa decisión correcta y Jesús está exactamente ahí, en medio suyo. Quiero adicionar algo más. ¿Qué pasa si es reincidente con una persona que vuelve y comete otra vez la misma falta, otra vez lleva 3 procesos de disciplina? ¿Qué hacemos con él? Jesús responde esa pregunta. A Pedro también se le ocurrió la misma pregunta. Dice, entonces se le acercó Pedro, versículo 21, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, no para de perdonarle, no para de perdonarle. No va a llegar nunca el momento en que alguien haya tenido tantos procesos de disciplina, tantas veces como sea necesario. Si él se arrepiente, volvemos y le recibimos, porque el propósito es perseguir la reconciliación. Hablaremos un poco más de este texto. Y una observación final, ¿por qué practicamos la disciplina? No porque funciona, y funciona, pero no disciplinamos a los hijos porque funciona, sino porque es lo que Dios quiere de nosotros. No disciplinamos en la iglesia porque funciona, es lo que Dios quiere. Lo hacemos porque es lo que Dios dice que debemos hacer. No practica la disciplina eclesiástica porque funciona, practica la disciplina en la iglesia porque es lo que dijo Dios que se debería hacer. Y ese es nuestro compromiso, es el compromiso de Comunidad de Gracia Bogotá. Y espero que sea su actitud, sea la actitud que usted tiene. Espero que tengan el mismo nivel de compromiso en sus relaciones cotidianas, en el hogar, con los demás creyentes. Ya la mesa está servida. Ya sabe cómo debe buscar la reconciliación. Espero que lo haga en amor, que nuestro Padre Celestial le ayude y le ayude a traer a aquellos que se extravían y pecan. Porque el que peca mucho, Dios le perdona mucho. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tus palabras. Gracias por tu amor. Y te damos gracias que somos personas que son hechas a la imagen de Jesucristo y persiguen la reconciliación. Te pedimos que nos ayudes en estos pasos, en estos procesos, para tu gloria y por nuestro bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén.